Me perdonaste, transformaste, hoy tu hija soy. Dios les bendiga, Dios sea con ustedes. En este día me corresponde dar una enseñanza. Mi nombre es Elizabeth Olivares Sánchez, para servir a Dios, para servirles a ustedes. Les invito, si les es posible, allí donde están, ponerse de pie. Con la ayuda del Señor vamos a elevar a Dios una oración para pedirle a Dios que Él nos ayude, que Él nos guíe con su palabra, que Él nos enseñe y podamos obedecerla. Puestos en pie, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, nos allegamos ante tu presencia, Padre eterno. Te pedimos de tu ayuda, Dios Todopoderoso, oh Padre Celestial, porque queremos aprender más de tu palabra, queremos más de ti, Señor. Oh Dios del cielo, vamos a estudiar esta enseñanza. Permite que pueda, Señor, llegar a nuestros corazones y tocar tu palabra como martillo que quebranta la piedra, Señor. Para eso, Dios mío, te pido que uses mi vida en tus manos, pero también ayuda a todos los que van a ver esta transmisión, Señor, van a escuchar esta enseñanza, Dios mío. Permite que podamos ser oidores de tu palabra, pero también hacedores de ella, Dios mío. Ayúdanos a escuchar tu dulce voz y obedecer, oh Dios mío, a lo que tú nos mandas, Padre eterno. Yo sé que así lo vas a hacer, vas a ayudar a cada uno, Dios mío. Te damos gracias y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así como están en pie, con la ayuda del Señor, vamos a ver el tema de nuestra enseñanza. Todas unidas podemos leerlo con la ayuda del Señor y dice: la mujer cristiana y su postura ante lo que estamos viviendo. Una vez más, la mujer cristiana y su postura ante lo que estamos viviendo. Gloria al Señor. También vamos a leer la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, si les es posible tomar su Biblia, háganlo con la ayuda del Señor. Y dice en Filipenses capítulo 2, versículo 15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminarias en el mundo. Pueden ocupar su lugar con la ayuda del Señor. La mujer cristiana. ¿Quién es la mujer cristiana? Pues es aquella que ha aceptado a Cristo en su corazón. Aquella que ha decidido, como dice el coro, he decidido seguir a Cristo. He decidido entregarle mi vida a Dios. Y gracias a Dios, muchas mujeres hemos tomado esa grande decisión de seguir a Cristo Jesús. ¿Y qué es postura? Bueno, vamos a ver aquí la definición de postura. Y postura es actitud o manera de pensar de una persona sobre alguien o sobre algo. En este caso, sobre lo que estamos viviendo. La postura es la actitud y la manera de pensar de alguien. Cómo piensa y cómo va a actuar. La actitud es la herramienta a través de la cual una persona afronta una situación, pero afronta esta situación correctamente. Además, es una fortaleza a través de la cual una persona puede sobreponerse a diferentes situaciones. También la actitud es la postura es una actitud positiva, la cual nos induce a desarrollarnos o a desarrollar nuestros pensamientos y nuestras acciones efectivamente. Una buena actitud nos permite aprovechar las oportunidades y buscar soluciones a los problemas, también llevándonos a conseguir o alcanzar más fácil nuestros objetivos y ser perseverantes. Gloria al Señor. En este caso, la postura de la mujer es ser perseverante para llegar un día al reino de los cielos, de la mujer cristiana. Dice, ante lo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Pues nos tocó, hermanas, amigas y todos los que
nos tocó vivir un tiempo muy difícil. Un tiempo en el cual nosotros debemos de tener una buena actitud para poder enfrentar todas las cosas que vengan ante este mundo. Dice la palabra del Señor que debemos nosotros de ser irreprensibles y sencillos. No debemos de nosotros ser reprobados por Dios, sino debemos de ser aceptados por nuestro Dios. ¿Y de qué manera vamos a ser aceptados? Pues siendo obedientes y sencillos a la voluntad de Dios. Dice, hijos de Dios sin culpa, sin pecado. No debemos fallar a nuestro Dios. Dice, en medio de una nación, ¿cómo está el mundo, hermanas? ¿Cómo está? Dice, una nación maligna y perversa, entre los cuales nosotras vamos a resplandecer como luminares en el mundo, como luz en el mundo. Por eso nuestra postura de las mujeres cristianas ante lo que estamos viviendo debe de ser correcta, una actitud correcta a través de la cual nosotros podemos agradar a Dios. Vamos a pasar al punto número 1. ¿Me ayudan a leer, por favor, el punto número 1 con la ayuda del Señor? Y dice así: nuestra postura en medio de la pandemia. Una vez más. Nuestra postura en medio de la pandemia. La mujer cristiana debe de tener una actitud, una postura en medio de esta pandemia. Nosotras no esperábamos vivir esto. No, ni siquiera en nuestra mente cuando éramos niñas pensábamos que íbamos a enfrentar esta situación, pero hoy la estamos viviendo y ya llevamos un buen tiempo enfrentando esta situación. Pero ¿de qué manera lo estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra actitud? Una pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de una área geográfica extensa, es decir, que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad. Esto es una pandemia. Las pandemias más sobresalientes que se han vivido en la historia, quiero mencionarles, hay varias, pero quiero mencionarles a las 3 más relevantes. En primer lugar es la peste negra. Fue una de las epidemias o pandemias más devastadoras en la historia de la humanidad, que alcanzó su punto máximo en Europa entre los años 1347 y 1350. La peste negra bubónica es una infección bacteriana grave y esta se transmitía principalmente por las pulgas. El organismo que provoca la peste bubónica es una bacteria que dice Yersinia pestis. Vive en los pequeños roedores que se encuentran comúnmente en las regiones rurales. También esta pandemia, la peste negra, fue ubicada también en África, en Asia, en Estados Unidos. Se originó principalmente en Asia, llegó a Europa en 1347 y se convirtió en uno de los brotes más mortales de la historia de la humanidad. Quiere decir que empezó la mortandad. Durante la enfermedad usaron máscaras que parecían picos de pájaros, como lo vemos en la diapositiva. Estas máscaras parecían unos picos de pájaros llenas de artículos aromáticos que eran diseñados para protegerlos del aire podrido que se percibía en esos días, el cual pensaban que el olor de ese aire era la causa de la enfermedad, que no era así, pero ellos decían, pues vamos a poner a nuestra mascarilla algo aromático para no oler. Imagínense, hermanas, imagínense cómo estaban percibiendo el olor a muerte, a pudrición, a enfermedad, y pues fue algo difícil en ese tiempo. Se dice también que hubo una gran mortandad en la humanidad y por eso se le llamó la peste negra. El segundo punto está
esta ya es más conocida por nosotros. La viruela, pues eran brotes en todo el cuerpo, y también hubo una grande mortandad en esa pandemia. Muchos murieron. Tan solo los indígenas en nuestro país pues no fueron derrotados meramente por los españoles, sino fueron derrotados por esa pandemia que llegó, la pandemia de la viruela. También tenemos la gripa española. Entre 1918 y 1919 se extendió a gran velocidad por todo el mundo. En solo 18 meses infectó a 1/3 de la población mundial y se cobró la vida de 50 millones de personas, 5 veces más fallecidos que en la Primera Guerra Mundial. La secuencia genética de la cepa de este virus pues afectó a una grande porcentaje de la humanidad, y también hubo grande mortandad. También usaron mascarillas, también tuvieron que enfrentar situaciones muy difíciles. Hace más de 100 años ocurrió una de las crisis más graves de salud pública de la historia moderna. La pandemia de esta gripa, llamada coloquialmente gripa española, fue la primera pandemia causada por el virus, dice, del subtipo H1N1, y se convirtió en la tercera más letal del siglo XX. Esta pandemia de la gripa española pues atacó a la humanidad, probablemente como nosotros, sin esperarlo, estaba desprevenida, pero también hubo una gran mortandad. Y en la actualidad nosotros estamos enfrentando esta pandemia llamada comúnmente COVID-19, y nosotros conocemos cuáles han sido sus estragos, cuáles han sido sus ataques de esta pandemia. ¿Qué provoca la pandemia o qué ha provocado en la actualidad esta pandemia? Ha provocado miedo. Cuando ustedes empezaron a ver, cuando todos nosotros empezamos a ver cómo la gente se estaba enfermando, cómo amigos, conocidos, familiares, hijos, padres, madres, abuelos, se enfermaban y morían. Cómo se veían en los noticieros que los hospitales estaban devastados y estaban saturados. La gente empezó a tener miedo. Muchos templos se cerraron, muchos templos ya no se hicieron el culto. Nos fuimos a otros lugares, a casas, a hacer cultos sistemáticos, pero en muchos nació el miedo, nació el pensar qué va a suceder de nosotros. Si yo me infecto, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿Voy a ponerme grave? ¿Voy a tener oxígeno? ¿Voy a tener medicamentos? Y se olvidaron de Dios. Pero la postura de la mujer cristiana, ¿cuál debe de ser? ¿Cuál fue esa actitud que cada una tomó y que debemos seguir tomando? Porque no hemos acabado con esa pandemia, no se ha acabado. Todavía seguimos enfrentando la enfermedad. Dice la palabra del Señor en San Lucas 12:32, les pido que me ayuden a leer San Lucas 12:32, y dice así: No temas, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. El Señor nos dice que no tengamos miedo. Bueno, nos dice que somos manada pequeña, pero no meramente porque seamos pocos. Gracias a Dios, los cristianos estamos esparcidos en todo el mundo y no somos pocos. Somos muchos los que amamos a Dios y los que seguimos a Cristo Jesús. El Señor nos dice: no temas, manada pequeña, probablemente porque Él nos ama y nos dice pequeños.
Gloria al Señor. Dice, porque el Padre ha placido darnos el reino. El reino de Dios está sobre esta tierra y es su iglesia. Es usted y yo. Por eso el Señor nos dice que no temamos. ¿Ante qué circunstancia? Cualquier circunstancia. Por ejemplo, esta pandemia no debemos de tener temor, porque tenemos a Dios de nuestro lado, porque somos parte del reino de Dios. También el Señor nos dice, gloria al Señor, por medio de su palabra en Éxodo 15:26, que es un texto muy conocido para ustedes y para mí, y dice la palabra del Señor, Éxodo 15:26, leemos y dice: Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Gloria a Dios. Este texto también nos debe de infundir mucho valor. La postura de la mujer cristiana ante lo que estamos viviendo, que es una pandemia, debemos de ser valientes. El Señor nos dice que debemos nosotros, dice, oír atentamente la voz de Jehová. Estar atentos a lo que Dios nos está diciendo. Hacer lo recto delante de sus ojos. Andar con rectitud, hermanos. Esa es nuestra postura. Dice, y dar oído a sus mandamientos, estar leyendo la palabra de Dios y guardar todos sus estatutos, todos sus mandamientos. Dice que ninguna enfermedad va a poder dañar primeramente nuestra vida espiritual, pero también el Señor va a dejarnos ver su mano poderosa, porque dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Así como muchos se acercan a los médicos para alcanzar la sanidad, nosotras como cristianas, ¿a quiénes nos acercamos? A Dios. Y le decimos, Señor, sana. Si tú quieres, puedes sanarme en este instante. ¿Y cuántas veces hemos ido a una reunión, a un templo, a un culto, y Dios nos ha sanado? Trátese de la enfermedad que se trate, hemos salido sanas, porque grande es el poder de Dios. Entonces no cabe miedo en nosotras, hermanas. No debemos tener temor, porque si Dios habita en nosotras, en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Entonces nuestra postura es no tener miedo como los demás, como los que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza, y la esperanza es que Dios es nuestro sanador. También dice la palabra del Señor en San Marcos 16:18, ¿qué dice? Quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Y esto es la palabra de Dios y siempre se ha cumplido. Sobre los enfermos, ¿quiénes van a poner sus manos? Los siervos de Dios. Ellos vamos al templo, a la casa de Dios, le decimos al siervo de Dios, ¿puede orar por mí? Y él eleva a Dios una oración, impone sus manos y dice, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces esto es una promesa grande de parte de nuestro Dios que debemos de seguir practicando. Esta debe de ser nuestra actitud. Ir hacia la casa de Dios y decirle al siervo de Dios, al pastor, a la obrera, al obrero, ore por mí porque quiero sanar. Ore por mí porque quiero que Dios me visite y me ayude. En muchas ocasiones se ha visitado al que está enfermo. Hemos ido a aquel que ha sido contagiado, hemos ido a orar, hemos ido a pedir a Dios por esa sanidad de su vida. No hemos ido con miedo porque vamos con Dios. Dios va de nuestro lado. Dios nos dice que sobre los enfermos se pongan las manos y ellos van a sanar, y es una promesa que se ha cumplido, y gracias a Dios muchos somos ese testimonio, que han orado por nosotros, que hemos sido contagiados, han orado por nosotros
y Dios nos ha dado la victoria y hoy somos sobrevivientes de esta pandemia, gracias a Dios. También esta pandemia, en segundo lugar, ha provocado muertes y muy lamentables, muertes de jóvenes, muertes de gente adinerada, de gente pobre, muertes de gente muy sabia, también de gente muy ignorante, muertes que han causado pues mucho impacto. Han muerto los artistas, han muerto gente muy especial, los mismos médicos han muerto siendo contagiados. Y es que acaso aquellos que han muerto y han estado y eran hijos de Dios, ¿acaso Dios no los libró? No es eso. Es que dice la palabra del Señor que nuestros días están contados, de los cuales no van a pasar. Si en determinado momento el Señor determinó que muriéramos o que vamos a morir por la pandemia, pues esto ya está determinado por Dios. Y si no, el Señor dice que vamos a seguir viviendo, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Dice la palabra del Señor, les invito a que me ayuden a leer en Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Esta es una buena actitud ante la vida y la muerte. Decía San Pablo, bueno, ante la vida es Cristo. Voy a vivir para Cristo. Voy a servir a Cristo, voy a amar a Cristo, voy a adorarlo, voy a entregarme a Él, voy a servirle, voy a evangelizar, voy a alentar, voy a tener una buena actitud, porque soy de Cristo. Mi vida le pertenece a Cristo y qué hermoso es vivir aquí en la tierra, hermanas, viviendo en Cristo Jesús. Es tan hermoso, ni nos alcanza el día. Tenemos tantas actividades, tantas cosas que hacer, y cuando nos queda un momento contemplamos las flores, cuando nos queda un momento podemos nosotros hacer algo recreativo. Es hermosa la vida en Cristo Jesús aquí en la tierra. Algunas dirán, es que yo estoy aburrida, no, estoy deprimida. No, hermanas, cuando estamos en Cristo, nuestra vida está llena de actividad y de planes y de metas cuando estamos en Cristo. Por eso decía San Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir ha traído muertes, pero para los que han estado en Cristo han ganado el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor que los que mueren en Cristo Jesús es como un sueño, están ahorita en un sueño. Entonces, si la muerte, si esta pandemia ha provocado muerte, pero no muerte espiritual, hermanas, sino los que estamos en Cristo Jesús pasamos de muerte a vida. Gloria al Señor. También esta pandemia ha provocado afectaciones económicas, porque los tratamientos han sido costosos. Enfermarse de COVID, hermanas, es algo costoso. Se dice que un tanque de oxígeno, pues ¿cuánto no cuesta, hermanas? Gracias a Dios que hoy podemos respirar sin un tanque de oxígeno. Sí podemos dar gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor, porque podemos respirar sin un tanque de oxígeno. Pero cuando se está enfermo de esta enfermedad que causa esta pandemia, de este COVID-19, entonces sí, en ocasiones es necesario un tanque de oxígeno y ha provocado afectación en la economía. Pero la palabra de Dios dice en Filipenses 4:19 dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Vamos a dejar de buscar a Dios por obtener más dinero, por trabajar más, por decir es que ya me enfermé, se enfermaron todos los de mi casa y no hay dinero? No, vamos a confiar en esta promesa. ¿Y qué dice? Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta. ¿Qué es lo que le falta a usted?
¿En qué situación está económicamente? Pues dice que Dios va a suplir su necesidad. Decía aquí San Pablo a los Filipenses: mi Dios pues va a suplir todo lo que me falta conforme a sus riquezas, porque Dios es rico. Dios es inmensamente rico, dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. También esta pandemia, como lo vemos en la diapositiva, ha originado discriminación entre personas. ¿Cómo? Que señalemos a las demás personas, que las marginemos, que las apartemos. Sí, hermanas. Lamentablemente, cuando alguien está infectado de esta enfermedad, la gente lo ha rechazado, no le ha ayudado, se ha alejado corporalmente, aunque es muy cierto que sí debemos tener mucha precaución, porque nuestras autoridades así lo han demandado, nuestro cubrebocas, mantener la sana distancia, eso es muy correcto. Pero, hermanos, cuando una persona se ha infectado y está gravemente, nosotros no debemos de rechazarlo. También, por otro lado, cuando una persona, por ejemplo, hay personas que sí se cuidan y usan cubrebocas, y eso es muy bueno, usar el cubrebocas en los lugares que debemos de hacerlo. Hay que hacerlo con la ayuda de Dios, pero los demás lo señalan, lo discriminan por usar cubrebocas, y en muchos momentos o en muchas ocasiones dicen: es que le falta fe. Pero no es falta de fe, sino es que hay que acatar las leyes, las ordenanzas con la ayuda de Dios, y si ellos nos dicen que es una forma de prevenir, hay que hacerlo. También, por otro lado, está el que no se lo pone, y los que sí se ponen cubrebocas dicen: ay, no, no se lo quiere poner. Yo pienso, hermanas, que es necesario que nuestra postura como mujeres cristianas usemos el respeto. Dios nos ha dado un libre albedrío para decidir, para tomar decisiones, y esas decisiones deben de ser las correctas. También nos da su Espíritu Santo para que nos guíe. Entonces dice la palabra del Señor en Romanos 2:11, dice nuestro Dios. Leemos, por favor. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina. Dios dice que no ama el pecado, más dice que aborrece el pecado, más ama al pecado. Dios recibe a todos por igual y no hace acepción de personas. Nosotras, como hijas de Dios, debemos de hacer lo mismo. No hacer acepción de personas, sino tratar de ayudar, si se trata de nuestra familia, si se trata de algún vecino, si se trata del siervo o la sierva de Dios, si se trate de quien se trate, nosotras, nuestra postura, nuestra actitud debe de ser siempre sin discriminación entre las demás personas. También esta pandemia ha provocado falta de fe. Sí, falta de fe. Dice la palabra del Señor en San Juan 11:40. Leemos San Juan 11:40, que dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Que si creyeres vas a ver la gloria de Dios. Que si crees, al que cree todo le es posible. Jesús mismo le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, pero si no tienes fe, no vas a ver la gloria de Dios. Si no tienes fe en ese momento de agonía, no vas a ver la gloria de Dios. Si no tienes fe en ese momento que te van a entubar, no vas a ver la gloria de Dios, porque es necesario tener fe, creer en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que al que Dios le llega crea que existe. Usted y yo debemos de creer que Dios está y tiene el control de esta pandemia, y cuando Él determine que esta pandemia se va a terminar, Él lo va a hacer. Y si Él en su voluntad
voluntad, dice, se va a extender. Él tiene el control de todas las cosas. Debemos de tener fe, hermanas. Esta pandemia ha provocado falta de fe en algunos. Algunos ya no quieren ir a la casa de Dios porque dice que se van a contagiar. Pero se van a los centros comerciales, se van a McDonald's, se van a Kentucky y hacen fiestas grandes, pero al templo no, porque dicen, es que me vaya yo a contagiar. No, hermanos, hay que tener fe. Salimos de nuestra casa, nos protegemos, nos ponemos nuestro cubrebocas, entramos a la casa de Dios, nos ponemos el gel y nos ponemos a alabar a Dios. La casa de Dios no es un lugar de contagio, sino es un lugar de sanidad. Es un lugar donde Dios envía bendición y vida eterna. Pasemos al punto número 2 con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Bueno, pasamos a este punto, lo leemos con la ayuda del Señor. Dice: nuestra postura ante la inmoralidad. Una vez más, leemos, dice: nuestra postura ante la inmoralidad. Bueno, la inmoralidad es hacer lo contrario a la moral. La inmoralidad es hacer lo contrario a la moral. Entonces vamos a ver la definición que es la moral. La moral en latín, esta palabra quiere decir costumbre, que se deriva de moris, el cual significa moral. Moral es el conjunto de principios, criterios, normas y valores que dirigen nuestro comportamiento. La moral nos hace actuar de una determinada manera y nos permite saber qué debemos de hacer en una situación y qué debemos de hacer correctamente. La inmoralidad es todo lo contrario. No hay normas, no hay valores, es un mal comportamiento, actúa mal ante determinadas cosas y no hace las cosas correctamente. Estamos viviendo en este tiempo la mujer cristiana ante esta situación, o cuál es su postura ante lo que estamos viviendo, y es un tiempo de inmoralidad. Quiere decir que el mundo se está rigiendo sin normas, sin buenas conductas, sin valores. En primer lugar tenemos que hay depravación. ¿Qué es depravación? Es todo aquello inmoral, todo aquello que nos lleva a lo inmoral, a salirse de las ordenanzas de Dios. Nos dice en Romanos 1:28, nos hizo un texto que por favor quiero que lo lean. Dice Romanos 1:28. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Dios les habla, Dios habla al hombre, habla a las mujeres, habla a los hombres, habla a los niños, habla a las niñas, habla a los jóvenes, a las señoritas, a los adultos. Pero hay gente que no le parece en su corazón tener a Dios en su vida, en su noticia, dice. Entonces Dios los deja. Les decía yo hace unos momentos, Dios nos da un libre albedrío para que decidamos entre el bien y el mal. Pero nosotras como hijas de Dios, ¿qué vamos a hacer ante tanta inmoralidad? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Si ustedes se ponen a leer en este capítulo de Romanos, ahí dice que consiente la gente con tales pecados, que no tan solamente los que hacen ese pecado están en la inmoralidad, sino aún todos los que consienten con ellos. Dice que Dios los entrega una mente depravada. En la actualidad, la mujer cristiana tiene que enfrentarse con mujeres que han entrado en el lesbianismo, como decía aquí en nuestra diapositiva, en el lesbianismo, en que entre mujeres tengan una relación sentimental y hasta en ocasiones podría ser sexual. Pero ¿qué va a hacer la hija de Dios?
Dios. ¿Cómo va a enfrentar esta inmoralidad? Pues pidiéndole la ayuda al Señor, la sabiduría. Probablemente podría ser un familiar quien está incurriendo en esta depravación. ¿Qué se va a hacer? Pues hay que depender de Dios y enfrentar el pecado. No consentir el pecado, hermanas. No debemos nosotras cubrir el pecado, porque en muchas familias se encubren los pecados, pero dice la Biblia que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia. Se dice, es que es mi hija la que está en esta situación. Pues sí, hay que ayudarla, hay que enfrentarla. Nuestra postura como mujeres cristianas es enfrentar la inmoralidad, la depravación, hermanos. No podemos cubrirlas y recorrer la cortina y decir, es que nadie lo sabe. Pero hay alguien muy principal, hay alguien que debe de importarnos que lo sepa, y ese es nuestro Dios. Nuestro Dios está viendo esa depravación, como al cerrar la casa de esas mujeres suceden cosas pues terribles. Y no es que, como en el punto anterior que teníamos, no es que discriminemos, debemos de tener muy en cuenta esto no es discriminación, sino es que hay que enfrentar el pecado y apartarse del pecado, alejarse, porque la paga del pecado, ¿qué es, hermanas? Es muerte. Y nosotras no queremos la muerte ni para nosotras, ni para los nuestros. El lesbianismo está tomando un auge. Si ustedes se asoman y en algún momento ven algún programa televisivo, ¿qué hay allí en ese programa? ¿Qué se les está enseñando a las niñas? El lesbianismo. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Pues debe de ser la correcta. Debemos de alejar a nuestras niñas de ese tipo de información. Debemos nosotras cuidar de los nuestros, pero también ayudar a los que están dentro de ese pecado. Hay una solución y se llama Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor que también la sangre de Cristo nos limpia de todos los pecados. Entonces, esta es la solución. Es que dicen, es que ya nació así. No nació así. Hubo una depravación, hubo un desvío, hubo algo que lo alejó de Dios para que fuera entregado, dice aquí. No le pareció tener a Dios en su noticia, en su corazón. No le pareció tener a Dios, y cuando el corazón está vacío, hermanas, entra el pecado. Nosotras por eso tenemos que tener lleno nuestro corazón de la presencia de Dios. Nuestro corazón debe de estar lleno del Espíritu Santo para que no haya cavidad al pecado. También la inmoralidad ha cobrado un auge en la depravación, en el homosexualismo. Esto ya es un tema de anteaño, que ya hay leyes que protegen, hay leyes que defienden a los homosexuales. Hay ya lugares donde está penado que alguien rechace a un homosexual. Pero les repito, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y el homosexualismo es un pecado, es una depravación que está sucediendo en la humanidad. También se dice que es que ya nació así. No, hermanas. Hay problemas desde niño, desde adolescente, y cuando se es adulto, pues surge esta depravación. El Señor hizo a Adán y hizo a Eva. No hizo a Adán y a Adán, o no hizo a Eva y a Eva, sino Dios hizo varón y hembra. Dice la Biblia, Dios hizo un hombre
y Dios hizo una mujer. Ese es el principio del orden divino de la raza humana, que al pasar los años ha entrado la depravación, y dice la palabra del Señor que Dios va a juzgar, que ni los que se echan con varón, dice la palabra del Señor, heredarán el reino de los cielos. Pero aún más, ha habido más depravación que en nuestro tiempo, en lo que estamos viviendo no se escuchaba, hermanas, y que la mujer cristiana y su actitud, su postura ante lo que estamos viviendo, y es el bisexualismo, entre muchas otras depravaciones, porque no nos alcanzaría el tiempo para mencionarle toda la depravación que hay en la humanidad, todo el pecado que existe. Como leíamos al principio, que estamos viviendo en una nación maligna y perversa. Y en verdad el maligno está dominando al ser humano, pero hay poder en la sangre de Cristo para ayudarnos, para ser victoriosos y ser guardados. El bisexualismo es que a un hombre le guste hombre y mujer. ¿Y qué va a hacer la hija de Dios si se topara con esta situación que su esposo no tan solo le gusta el estar con ella, sino también le gusta estar con un hombre? Hermanas, hay que ponerse bien firme. Nuestra postura es de poner a nuestro esposo en las manos de Dios, a nuestros hijos en las manos de Dios, a nuestra iglesia en las manos de Dios, para que no incurran en este pecado, en esta depravación. Es importante ver cómo el enemigo ha tomado a esas personas para que tengan una mente distorsionada y puedan pensar en tal situación. Por eso la depravación, es cierto, ha llegado a muchos lugares. Se dice que aún en la provincia, por medio del internet, niños están viendo pornografía. Niños, tristemente, tienen a su alcance internet y los papás les permiten ver pornografía, y de ahí empieza la depravación. Hermanas, ¿pero qué vamos a hacer nosotras? Cuidar de los nuestros, decirle: Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa, ayúdanos, porque dice la palabra del Señor que es necesario que esto acontezca, pero Dios guarda de los suyos, Dios cuida de los suyos. También otro punto dice que la inmoralidad ha tomado las vidas, y también dice provoca a la separación con Dios, porque escrito está, según dice en Primera de San Pedro 1:16. ¿Qué dice Primera de San Pedro 1:16? Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y también, ¿qué dice Hebreos 12:14? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si la inmoralidad está en el ser humano, no puede estar en santidad. Pero si el Señor nos dice ser santos, el Señor nos está diciendo a usted y a mí que debemos de ser santas, porque sin santidad no vamos a poder ver a Dios. Pero si hay inmoralidad, quiere decir que no veremos a Dios. Por eso el Señor nos manda y dice: sed santos porque yo soy santo. Y que sigamos la paz con todos, pero también que sigamos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y nosotras, si queremos ver a Dios, nos estamos preparando, estamos luchando. No queremos una separación con Dios, al contrario, queremos unirnos a Dios. Un día estar en el reino de los cielos, disfrutando de la presencia de Dios y ver el rostro de nuestro Dios. Pues
es importante que no dejemos entrar la inmoralidad a nuestra familia, a nuestro corazón, a nuestra vida, con los nuestros. Porque la inmoralidad conduce al juicio de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 9 al 11? 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria al Señor. Éramos antes, hermanos, antes éramos esto algunos. Pero ya Cristo nos ha lavado, ya Cristo nos ha justificado, ya el Espíritu de nuestro Dios nos ha guiado, gracias al Señor, y nos seguirá guiando. Pero los injustos, los que hacen todos estos pecados que dice 1 Corintios 6, 9 al 11, todos los que hacen estos pecados, dice, no van a heredar el reino de Dios. Dice la palabra del Señor que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. La inmoralidad ya está en el mundo, la depravación, el pecado. Todos estos pecados se cometen: idólatras, fornicarios, adúlteros, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, robadores. Pero no van a heredar el reino de los cielos, solo aquellos que acepten a Cristo en su corazón y Dios los haga nuevas criaturas. Por eso nuestra postura como mujeres cristianas, nuestra actitud debe de ser de santificarnos, de decir: Señor, guárdalos, Señor, ayuda al que está en el pecado, pero guarda mi vida también a mí. Enfrentar el pecado, hermanas, es importante enfrentar el pecado y decir: esto no le agrada a Dios. Trátese de nuestro esposo, de la esposa, trátese de los hijos. Nosotras debemos, en el nombre del Señor Jesús, decirles que hay un Dios que quiere perdonarlos, que quiere salvarlos, que quiere cambiarlos. Pero si a nosotras Dios ya nos salvó, ¿volveremos al pecado? No, en ninguna manera. Debemos de guardarnos en santidad para poder un día ver a Dios. Esta debe de ser nuestra postura, ser santos, porque nuestro Dios es santo. Pasamos al punto número 1, al punto número 3 con la ayuda de Dios. Leemos este punto y dice: descuido espiritual. ¿Qué significa descuido? Falta de interés, atención o cuidado de una persona en lo que hace o en lo que está a su cargo o bajo su responsabilidad. Acción de descuidar o desatender una cosa. Pues a nuestro cargo está nuestra vida espiritual, hermanos. Sí, nuestra vida espiritual o nuestra vida es algo muy valioso y está a nuestro cargo. También tenemos a nuestra familia. Si a usted Dios le permite tener a su esposo, también está bajo su atención. También está o debe de estar interesada en su vida espiritual. También sus hijos. Usted tiene hijos, gracias a Dios, pues también tiene que tener cuidado. El descuido espiritual es falta de interés. Falta de interés o atención o cuidado hacia las personas o hacia lo que está en nuestro cargo. Principalmente, les decía yo, nuestra vida espiritual, hermanos. Si hay descuido espiritual es porque hubo falta de interés de nosotras mismas, porque nos alejamos del objetivo, perdimos la mirada. Dice la Biblia: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Perdimos la mirada, ya no pusimos los ojos
en Dios, sino que nos desviamos hacia la creación. Dice un pensamiento que muchos ven la creación y se olvidan del Creador. Y no, lo primero es ver al Creador para poder admirar la creación. Dejar la oración, hermanas, dejar la oración es por un descuido espiritual, dejar de orar. La palabra de Dios nos dice muy claramente en San Mateo 26:41, que les invito a que me ayuden a leer San Mateo 26:41, dice así: Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Nuestro espíritu, que es la vida que nos ha dado Dios, sí está presto. Hemos conocido y aceptado a Cristo Jesús, pero tenemos un enemigo dentro de nosotras o en nosotras, y este enemigo se llama carne. El espíritu sí está presto, pero nuestra carne puede enfermarse espiritualmente. Cuando hay descuido espiritual es porque se dejó la oración, y el descuido espiritual lo lleva a alejarse de Dios, a volverse una persona fría, una persona que solo sigue una rutina, hablando espiritualmente. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación, porque las tentaciones van a venir o vienen a nuestra vida, pero quien ha entrado en la tentación es porque tiene descuido espiritual y ha descuidado la oración. La oración es hablar con Dios, es tener una plática con Dios, un acercamiento con Dios por medio de la oración. Podemos nosotros expresarle nuestras peticiones, nuestras necesidades, podemos decirle nuestro estado de ánimo a Dios, contarle lo que nos pasa, lo que necesitamos. Pero no es posible que nosotros andemos por la vida contándole las cosas a las demás personas que nos pueden dar consejos humanos o también nos pueden, en algunas ocasiones hasta son indiscretos o indiscretas de lo que nosotros confiamos. ¿Por qué no llevárselo a Dios en oración? Dilo en oración. Al hermoso jardín, dice un canto, el jardín de oración. ¿Por qué no decirle a Dios: mira, me pasa esto, Señor? Él es el amigo perfecto, Él es el consejero, es el abogado, Él es el médico, Él es el psicólogo perfecto. ¿Por qué no venir ante la oración? Como mujeres cristianas, ante el descuido espiritual, no debemos permitir y abrir una puerta, sino debemos estar orando constantemente. En las oraciones que Dios nos tiene, en los devocionales que realizamos, hay que estar orando con la ayuda del Señor para no entrar en tentación. También hay descuido espiritual, vemos en otro punto, porque dejó de confiar en las promesas de Dios. Dice la palabra del Señor en Números 23:19. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así es. Aquí tenemos las promesas de Dios en la Biblia, hermanos. Ahí están muchas promesas de Dios, de todos los temas. Si estamos enfermas, Dios nos tiene promesas. Si estamos tristes, hay promesas para las que están tristes. Hay promesas para las que tienen situaciones económicas, sí hay promesas. Hay promesas para las que tienen enemigos y quieren destruirles. Bueno, de todos los temas tenemos las promesas de Dios, porque Dios ha prometido. Pero miren, Dios no es hombre para que mienta. Todo lo que está escrito aquí se ha cumplido y se va a cumplir al pie de la letra. Dice, tampoco ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. ¿Dios no hará lo que ha prometido? Sí, hermanos. La respuesta a esta pregunta de este texto quiere decir es que sí, Dios va a hacer lo que ha prometido, va a ayudarnos. Dice aquí, y no lo ejecutará. Sí, hermanas, Dios cumple sus promesas.
No hay por qué alejarnos, no hay por qué dejar de confiar en Dios. Siempre debemos de confiar en Dios. Brille o no brille el sol, haya o no haya luz, nosotras confiando en las promesas de Dios. También hay descuido espiritual, dice otro punto, porque dejó de gozarse en el camino del Señor. Dice la palabra del Señor en Nehemías 8:10b, les invito a que nada más leamos Nehemías 10:8b, que dice: porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. No se siente fortalecida, se siente débil, es que dejó de gozarse en el camino de Dios. Dejó de gozarse en los cultos, dejó de gozarse y ya no predica la palabra de Dios. Dejó de gozarse y ya no quiere cooperar. Ya no quiere participar en el grupo doctrinal. Dice aquí que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Nosotras debemos de gozarnos. Dice: gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. Siempre hay que gozar. Siempre hay que estar gozosas, con ánimo. Dice la palabra del Señor que si alguno está triste, pues que hagamos oración. Pero después, si estamos contentos, que cantemos salmos, que le cantemos al Señor, le sirvamos. Ya no se goza en la venta, ya la vemos triste, o hasta en ocasiones podría ser que enojada. Ya no hay gozo por servir a Dios. Dicen: es que otra vez me pusieron, es que otra vez me toca en la escuela bíblica, y es que me siento cansada. Pero miren, hermanas, Dios da fortaleza al cansado. Eso no debe de ser motivo para ya no gozarnos. Qué privilegio es servirle a Dios en las diferentes áreas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con gozo, con alegría, con la ayuda del Señor. Esa es nuestra actitud. Esa debe de ser su actitud, gozarse. Que tiene muchas comisiones en la casa de Dios, gracias a Dios. Que como siervo de Dios tiene esto, tiene aquello, pues gócese, hermana, por las bendiciones que Dios le da. Porque los ojos del Señor están ¿sobre quiénes? Sobre los fieles de la tierra. Dios no va a poner a alguien de otro lugar. Dios le pone a usted para que le sirva, para que le honre. Porque ha visto en usted esa cualidad, tiene ese don, esa capacidad. Gócese en servir al Señor. Gócese en adorar a Dios. Gócese en los cultos. Es que es martes, no importa el día, hermanas. Para Dios no hay mes, no hay día, no hay estación del año. Para nuestro Dios todos los días son iguales. Y Él merece la gloria el martes, el jueves, el lunes, el domingo. Debemos de gozarnos en el Señor, gloria a Dios. También hay descuido espiritual porque deja de amar a Dios. Así como un día nos enamoramos de nuestro esposo, pero ese amor debe de perdurar hasta que muramos, hasta que la muerte nos separe. Pero amar a Dios, hermanas, nos hemos enamorado de Dios, pero no va a ser hasta que la muerte nos separe, porque la muerte no nos separa de Dios. Entonces vamos a amarlo eternamente. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios, lo dijo en San Mateo 22, 37 y 38. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Amar a Dios. Bueno, qué hermoso mandamiento, ¿verdad? Enamorarse de Dios. Enamórese de Dios. La actitud de la mujer cristiana es enamorarse de Dios, hermanas. Si usted está enamorada de Dios, todo lo va a hacer para el Señor y lo va a hacer con mucho amor. Si usted está enamorada de Dios, dice: uy, yo quiero ver a mi amado, yo quiero estar cerca de mi amado, yo quiero adorar a mi amado. Y nuestro amado es Dios. Amar al Señor. La que ya no ama a Dios, la que dice: uy, yo ya no quiero buscar a Dios, ya mejor me voy a retirar, es porque perdió ese amor. Dice la palabra del Señor que volvamos a ese amor, a ese primer amor. Amar a Dios es una actitud que implica voluntad, compromiso, es decir, y cabe destacar que Dios es amor, hermanas.
y que su amor lo demostró a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando los momentos de amor se unen, forman días. Les repito, cuando los momentos de amor se unen, forman días. Cuando los días de amor se unen, se convierten en meses. Cuando los meses de amor se unen, se extienden en años. Y a lo largo del tiempo, los años de amor a Dios crean una extraordinaria historia de amor. ¿Quiere usted tener una historia de amor con Dios? Hay que amar al Señor, hermanas. No debe de llegar el descuido espiritual. Entonces, la postura de la mujer cristiana, y ya con esto termino, hermanas, ante lo que estamos viviendo, es mantenerse firme, con firmeza ante la presencia de Dios, con firmeza ante la palabra de Dios. Dice en 2 Corintios, por último, 12:10, todas unidas leemos este texto y dice: por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Gozarnos, hermanos. Estamos viviendo una pandemia, es cierto. Hay inmoralidad, es cierto. Hay descuido espiritual en muchos, es cierto. Pero ¿cuál es mi situación? ¿Cuál es la situación de usted? Usted debe de enfrentar la pandemia, debe de enfrentar la inmoralidad y debe de enfrentar el descuido espiritual. Y cuando usted se sienta débil, va a ser poderosa, porque Dios le va a dar esa gracia. Cuando usted diga: es que ya no puedo con esta situación, Dios le va a ayudar, Dios le va a dar la victoria. Porque decía San Pablo que cuando yo paso por estas situaciones y me siento débil o flaco, es cuando más nos debemos de tomar de la mano de Dios, y Dios nos hace y nos da ese poder por medio de su Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanas, puestas en pie. Vamos a orar con la ayuda del Señor, o si quiere doblar sus rodillas. No sé cuál sea su situación. Probablemente esté triste porque se murió alguien en esta pandemia y todavía no lo supera. O alguien está metido en la depravación, alguien de su familia. Probablemente haya llegado el descuido espiritual a su vida, pero hoy pídale perdón a Dios. Vamos a orar, vamos a pedir las unas por las otras, y vamos a decir al Señor: guárdanos, ayúdanos, que nuestra actitud en estos tiempos pueda ser para agradarte, pueda ser correcta, para honrarte, para alabarte y para un día llegar al reino de los cielos. Inclinando nuestro rostro, oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque hemos leído tu palabra, hemos, Dios mío, comprendido tu palabra, Dios del cielo. ¿Cuál va a ser nuestra postura? ¿Cuál es nuestra postura ante todas estas situaciones difíciles, Señor, que están sucediendo en la humanidad, Dios mío? Cuántas cosas, Dios del cielo, están pasando, pero tú eres nuestro Dios, Señor. Dice tu palabra que somos esas luminarias, esa luz en medio de las tinieblas, esa luz del mundo. Ayuda a cada una de tus hijas, Dios mío. Consuela a la que está triste, Dios, por la pérdida de un familiar. Ayuda y visita a la que está enferma y está enfrentando la enfermedad. Sánala, Señor. Di tu palabra y sánala, Dios del cielo. Tú eres Jehová, el sanador. Tú eres el médico divino. Oh Dios del cielo, cuántas de tus hijas, Dios, están enfrentando la depravación, ya sea su esposo, ya sean sus hijos, Dios mío. Oh Dios del cielo, ayúdalas. Pero otras mujeres más están sumergidas en el pecado, hombres en el homosexualismo. Te pedimos por ellos, para que los salves, para que tengas misericordia. Pero también, Señor, ha habido descuido espiritual en algunas, Señor. Yo te pido que las restaures, que las renueves, que se vuelvan a ti, Señor. Que, Dios mío, puedan acercarse a ti, Padre Celestial.
ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra, firmes en la doctrina y un día poder llegar al reino de los cielos. Esa es nuestra meta, ese es nuestro deseo, un día poder ver tu rostro cara a cara y poder decir: Señor, aquí estamos. Oh Dios del cielo, yo te pido por cada una de las mujeres que han de escuchar y ver esta transmisión, Señor. Yo sé que así lo haces, Padre, y gracias te damos por esta oportunidad de leer tu palabra, Padre eterno. Muchas gracias. Todo te lo hemos pedido y suplicado por los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanas, Dios sea con ustedes.